Queremos saludar a esta hora al senador de Cambio Radical, Richard Aguilar. Senador, bienvenido a Ecos del Conveima. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, una alegría saludarlos. Un especial saludo para todos mis amigos y amigas del hermoso departamento del Tolima. Sí, senador Richard Aguilar, usted, un congresista, el pasado fin de semana estuvo acompañando al presidente Iván Duque en Boyacá. Allí el presidente manifestó incluso a Miguel Ángel Barreto del departamento del Tolima, que son bancada de gobierno. Ayer, por ejemplo, comenzó a circular un cartel donde dicen que algunos senadores votaron ya en primer debate en una de las comisiones y aprobaron la reforma tributaria. ¿Cómo enfrentar lo que vive el país, que es una situación candente desde lo político, desde lo administrativo y la necesidad también que requiere el país, quizás de esta reforma tributaria por el hueco fiscal? Pues Julio, pues va a haber mucha desinformación. Todavía ni siquiera hemos comenzado las discusiones. Solamente la comisión tercera de Senado ha designado los coordinadores y los ponentes. Faltan las otras comisiones económicas. Y por supuesto que la preocupación que tienen los colombianos es nuestra preocupación. La propuesta que ha radicado el gobierno nacional, pese a que tiene un importante componente social, que lo celebramos, la gratuidad para más de 720,000 estudiantes en las universidades públicas, ingresos solidarios, es decir, hay que seguir luchando contra la pobreza, so pena de que tengamos mayor pobreza en nuestro país y que sigamos perdiendo los esfuerzos de los últimos 20 años. Pero eso no puede ser a costa de la clase media, de los más vulnerables. Hay que revisar muy bien el capítulo del IVA. Se lo dije al presidente en Boyacá, presidente, hay cosas que son inaceptables. El capítulo del IVA se debe cerrar, se debería dejar tal y como está. No se debe bajar tanto la base gravable para que contribuyan más personas de ingresos medios. Y yo creo que hay opciones porque hay una realidad que reconoce la misma oposición, los partidos independientes y los partidos del gobierno, es que se necesita más recursos para lo social, para pagar el endeudamiento, pero hay muchas alternativas sin que las personas de la clase media y los vulnerables saquen un solo peso. Hay beneficios que se aprobaron en la anterior ley de crecimiento, por ejemplo, que en el impuesto de renta no se descuente el impuesto de industria y comercio. Si nosotros solo quitamos ese beneficio, ahí tendríamos 5 billones de pesos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un debate técnico, político en el sentido en que lo que se están quejando los colombianos, en los errores incluso que funcionarios del gobierno nacional han salido a decir, en donde la gente ahí tiene muchísima desinformación, pues eso es lo que nosotros vamos a bloquear y que no vamos a permitir que por supuesto nos pongan un impuesto más. Sí, en el caso del IVA, de tantas cosas que hay, ¿qué es lo que más le preocupa en este aspecto? Uy, Dios mío, la lista es tan larga que les digo que se le está colocando el IVA a los bienes agropecuarios, se le está colocando IVA a los computadores, a las tablets, a los mismos celulares, el IVA a los servicios públicos, incluso a los servicios fúnebres, a la inhumación, exhumación, es decir, el IVA hasta la tumba. Incluso se le quita la exclusión del IVA para el transporte aéreo para sitios muy turísticos de nuestro país, Monpós, Nuquí, Puerto Carreño, La Guajira, que pues que necesitamos es reactivarlos y que despeguen un poco más en el turismo. Y pues también hay una discusión de que los bienes de la canasta familiar pasan a exento excluido. Esto es un tema muy técnico, pero hay que tener muchísimo cuidado porque pasar de exento a excluido significa que los productores de los bienes de la canasta familiar, huevo y carne, el IVA que pagan en toda su producción ya no lo pueden descontar. Y como se pasa excluido, pues fácilmente, pues el sector avícola, pues que tiene que comprar el maíz, pues el maíz quedó con un 5% y pues ese 5%, ese mayor valor, ese costo que ya no se puede descontar, pues se lo van a trasladar al consumidor final. Entonces el pollo, los huevos pueden tener un aumento entre un 7 y un 10% porque la industria no va a absorber ese costo, eso se lo pasan al consumidor final. Así que hay cositas que hay que eliminar. Yo se lo he dicho al gobierno, dejemos de hablar del IVA, no toquemos el IVA tal como está en este momento, congélese y miremos otras alternativas.
Sí, en la columna de opinión del pasado fin de semana en el diario El Tiempo, el ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras tituló su columna "No quedó títere con cabeza". Esto es lo que va a pasar en el país con esta reforma tributaria y cómo mezclar esa necesidad que tiene el gobierno del hueco fiscal y la necesidad que vive también el pueblo colombiano a raíz de el coletazo de la pandemia y la situación económica. Claro, ahí estoy de acuerdo con Vargas y prácticamente no deja de afectar a persona alguna. O sea, todos son afectados en esta reforma, los que pagan más IVA. Decir que el estrato 3 y 4 están en una situación muy buena, pues es una falacia. A ellos les toca pagar el IVA, estos aumentos del IVA, porque la devolución del IVA solamente va a 4,7 millones de hogares, al 40% de la población más vulnerable. Es decir, el IVA no se les devuelve a las personas que están todos en condición de vulnerabilidad, solamente a una porción. Entonces, si nosotros congelamos, reitero, lo del IVA y buscamos otras alternativas, por ejemplo, lo que les decía del descuento del impuesto del ICA, pero también hay otras posibilidades. Está el ingreso solidario para las personas que tienen salarios altos, por ejemplo, los congresistas, pues paguen un ingreso solidario de junio al mes de diciembre de 10% de su salario. Esto puede representar 1 billón de pesos. Y también para los altos patrimonios de por encima de 14.000 millones, pues un impuesto de patrimonio del 2%. No puede ser permanente, pero sí puede ser temporal, una etapa transitoria de 2 años. Mire, en conclusión, yo lo que le diría al gobierno es: miremos alternativas. Yo sé que hay una comisión de expertos que nos dieron recomendaciones, pero no es el momento para hacer una reforma tributaria estructural. Necesitamos unos recursos, quitemos unos beneficios que los mismos grandes empresarios están de acuerdo con ello, y pues eso nos va a permitir tener los recursos, no los 23 billones que necesita el gobierno, pero sí una cifra módica de 15 billones, un poquito más, que es suficiente para poder nosotros sacar adelante los programas sociales. Y le estamos diciendo al gobierno, yo quisiera, porque yo firmé el proyecto de la renta básica, que la renta básica sea permanente, pero si nosotros seguimos con ingreso solidario, pues tengamos un periodo de transición de este año y el próximo año, porque queremos que el ingreso solidario va a ayudar a la gente vulnerable, por supuesto, porque hay gente que está aguantando hambre, pero no podemos decirles que va a ser permanente cuando vamos a afectar la clase media. Entonces hay que buscar un equilibrio. Yo creo que la decisión más salomónica es que todo esto que busca el gobierno, que sea permanente, tengamos solo un periodo de transición de 2 años, 2 años que necesita el país para irse recuperando, que tengamos todas las personas vacunadas y que empecemos nosotros a volver a nuestra normalidad. Sí, sí hay, ¿cuáles son los puntos positivos? No, es que la reforma viene con dulce, pero también viene con sal y pimienta. ¿Cómo no le vamos a decir que el ingreso solidario bueno, se mantenga por 2 años más, o que sea permanente, que aumente de 160.000 a casi 340.000 para una familia de 6 miembros? ¿Cómo no decirle a la gratuidad, por supuesto, de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas? ¿Cómo no decirle a que los jóvenes, a las mujeres mayores de 40 años, a las personas en condición de discapacidad, al adulto mayor que no tiene pensión, cómo no decirle que el gobierno le dice a las empresas: vincúlenlo y yo asumo los parafiscales y las prestaciones sociales? Eso, por supuesto, es muy bueno, porque hoy incluso en la plenaria va a haber un debate sobre la reactivación y todavía las cifras de muchos sectores son preocupantes. El sector gastronómico no se ha recuperado, solamente ha logrado recuperar un 20%, y con los picos nuevos y con los cierres nuevos, pues hay una mayor afectación. Entonces, yo celebro que digan: vamos a hacer esto, pero ¿de dónde va a salir la plata? Entonces yo, cuando me dicen que la plata va a salir del IVA, para la canasta familiar, para los computadores, para los bienes agropecuarios, pues eso va a estar afectando, por supuesto, a nuestros campesinos, a algunos productores, y esto va a encarecer la canasta familiar.
aunque directamente no haya IVA sobre la canasta familiar. El coletazo, llamémoslo de esta manera, será contundente. Por último, senador Richard Aguilar, a un año de las elecciones, ¿cómo está el ambiente político referente a la reforma tributaria y lo que podría ser también un impacto? Hoy en día la gente es más contundente en redes sociales, como usted lo ha manifestado, vendrán noticias falsas, fake news alrededor de la reforma tributaria. ¿Y cómo se analiza ese impacto también en lo político que podría traer para quienes buscan nuevamente llegar al Congreso? No, ese es el pan de todos los días. Lo decías que ya estaban diciendo que habíamos votado el primer debate. Yo quiero decirles que la anterior ley de crecimiento lo que hicimos fue quitar beneficios para que existiera mayor empleo. Colombia tiene una de las tasas de tributación más altas del mundo. Solo nos supera Mauritania, que es un país en África, y Argentina. Pero el debate lo vamos a dar con altura, con un componente técnico, y yo soy optimista en el sentido en que hay formas de lograr los recursos, pero el gobierno debe entender que ellos votaron un globito grande con esa reforma, y pues tiene prácticamente a todos y a cada uno de los partidos, incluso el mismo partido de gobierno Centro Democrático, disparándole ese globito porque lo quieren bajar. ¿Qué les trato de decir con esto? Que como está esa reforma radicada, no tiene ni una mínima oportunidad de salir. Y si el gobierno no deja de camuflar ciertas cositas, deja de insistir en cosas que son inaceptables como el IVA a los servicios públicos, el IVA a la misma gasolina, créanme que tendremos una reforma importante. Por ejemplo, a mí me gustan los impuestos verdes, el impuesto al plástico de un solo uso, por su valor altamente contaminante. La fórmula que cambió del impuesto al carbono, que nos va a representar 1 billón adicional. De todo lo que se venda, el carbón que se venda, pues se va a pagar aproximadamente 41.000 pesos por tonelada. A eso sí le debemos apuntar porque somos ambientalistas y tenemos que pensar en las futuras generaciones, pero no bajar la base gravable, no al IVA. El tema de las pensiones hay que revisarlo porque como está estructurado hay una doble tributación, que las personas que van a declarar no puedan descontar los valores de sus ahorros, pues también es un gran error. Que vayan a grabar las cesantías para mí también es un grave error. Hay cosas, reitero, la lista es larga, yo ya voy en el artículo 146, ya voy a terminar y creo que tengo casi 39 a 45 proposiciones para radicar, eliminando muchas cosas y corrigiendo otras. Sí, si no se eliminan, la reforma no sale del Congreso de la República aprobada. Por último, senador. No. Ellos tienen que ser conscientes, yo te lo digo, Julio, con toda sinceridad. Hay cosas que incluso, reitero, el mismo partido de gobierno las ha rechazado. Esto pasa en todo tipo de proyectos. Claro, el gobierno radica todo lo que más pueda para mirar qué pasa, pero estas comisiones económicas son muy juiciosas, son muy diligentes y pues por supuesto tenemos a todos los gremios, a los colombianos, a nuestros campesinos llamándonos, diciéndonos, ojo, que acá nos quieren meter más impuestos, algunos de frente, algunos como la redacción técnica es tan compleja, algunos así con una redacción un poquito ambivalente, pero reitero, vamos a dar el debate, yo creo que esto arranca la próxima semana, no han designado todos los ponentes, Cambio Radical hoy se va a reunir en bancada, colocaremos nuestras líneas rojas porque tenemos que poner condiciones porque si no, no se va a recibir el apoyo por parte del partido, que pues es la segunda fuerza en el Congreso. Sí, senador Richard Aguilar, como siempre, gracias por estar aquí en Ecos del Conveima y en el Tolima. A ustedes un feliz día.